A los comicios generados en esa región de la Argentina. Para hablar de estos temas ya lo tenemos en contacto y desde ya le agradecemos su buena predisposición para con nosotros al colega de Radioactiva, Carlos Ordóñez. Levin Samuel lo saluda, Carlos, ¿cómo anda? Samuel, muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación y un saludo a toda la audiencia. Y aquí andamos un poco guardados dentro de casa porque está haciendo temperaturas realmente muy frías para nosotros que no estamos tan acostumbrados a ellas, ¿no? Este, te, Nosotros somos más de los 20 grados, digamos. ah, claro. Y se Y extraña y bueno, un poquito de frío ya se hace sentir, ¿no? y cuando son días seguidos inclusive con una llovina y en algunos sectores con agua nieve, más complejo todavía, y cuando tiene que salir uno por obligación porque como ayer que había elecciones y que la gente tuvo que salir, entonces se hace un poco más complicado todavía. La Ujú. verdad que las elecciones de ayer, ya lo veníamos diciendo, eran extemporáneas, se podrían haber llevado más adelante o hacerlas directamente con las nacionales, pero se priorizó lo que se dio, digamos, lo que se dio ayer es lo que se buscaba. Entonces, esta situación del frío, del COVID, de que tenemos una provincia que está por encima del 80% en ocupación de camas, y como versa el decreto presidencial, deberíamos haber tenido alguna serie de restricciones y no las hubo para nada en todo este tiempo. Tenemos un alto índice de docentes fallecidos, tenemos 32 docentes fallecidos en la provincia desde marzo para acá, no desde el inicio de la pandemia. Y bueno, eso hace más complejo. Para que se dé una idea, el sábado, que normalmente cuando hay elecciones no hay actividad ni deportiva, ni cultural, ni nada, el sábado todas las canchas de veteranos, que se juega acá mucho el fútbol de veteranos, estaban llenas. Claro. O sea, una actividad normal, a pesar de del día frío, que también estaba el sábado, pero bueno, y ayer fue una jornada no tan de alegría democrática, podríamos decir. Y eso dice en función al tema de que se haya aplicado en el calendario, digo, de elecciones, porque ya estaba prefijado el hecho para que se curse las elecciones en la provincia de Jujuy. ¿Se podría haber postergado, digo, dentro del ámbito político de Jujuy, si se hubiese logrado el consenso, se hubiese generado el hecho de que se traslade a otra fecha o era imperiosamente que sí o sí se concrete para esta fecha? No, esto fue una estrategia de parte del oficialismo de la provincia. Por ley, el Ejecutivo puede fijar la fecha de elecciones legislativas y también las ejecutivas, llegado el caso. La mayoría de los partidos, salvo lo que sería el PJ, el Frente de Todos en la provincia, eh, estuvieron en discordancia y lo hicieron saber, inclusive hubo presentaciones ante el Tribunal Electoral de la provincia, pero fueron desestimadas las presentaciones. La idea era llevar casualmente que las elecciones provinciales se realicen junto con las PASO en agosto-septiembre o directamente con las nacionales generales en octubre-noviembre. Bueno, ahora van a quedar para noviembre. Eh, Tomando en cuenta una época más benigna en cuanto a lo climático y también considerando que el plan de vacunación nacional y provincial pudiese estar mucho más adelantado. En Jujuy, una de las cosas que había informado el gobierno provincial era de que se vacunaba a todos los presidentes y secretarios de mesa. Y esto no ha ocurrido, esto no ha ocurrido de ninguna manera, salvo que lo hayan hecho por motu propio, por el hecho de que se llamó a una vacunación de demanda libre, pero no hubo una campaña del gobierno provincial para vacunar a los presidentes y secretarios de mesa. Entonces, a esto, desoyendo todo lo que inclusive
común de la gente pedía, no se siguió adelante, se hizo oído solo a todos los reclamos, y bueno, como analizamos en principio, se dio lo que el oficialismo quería, o sea que en general en todos los departamentos provinciales, los municipios y demás haya triunfado el oficialismo casualmente, ¿no? Esto es algo que no siempre se da en las elecciones de medio término, pero es lo que buscaban y lo que se ha conseguido. Una polarización donde prácticamente las bancas se dividen entre dos fuerzas. Hablábamos fuera de micrófono con respecto al tema de cómo se aplica la ley electoral, ¿no? Y que a veces perjudica el hecho de la falta de la participación de la comunidad a la llegada de ir y volcar el voto, ¿no? Para que las minorías también estén representadas y que es saludable, digo, para todo sistema democrático dentro de estos ámbitos como son las legislativas, ¿no? Donde es vital el hecho del consenso y también de que todas las partes estén representadas dentro de las bancas, ¿no? Y algo que, bueno, perjudicó el hecho de el estado del clima para que la gente vaya a votar, o cuál fue, digo, lo que incidió para que el jujeño no vaya a vertir su voto, digo, en las urnas. Son varias las variables que se pueden considerar. Primero, se vivió una apatía generalizada, mucha gente no sabía ni qué se votaba, o sea que había elecciones, ni por qué, para qué se votaba. Las campañas han sido atípicas, eran más bien de recolectar pedidos de la gente para paliar la situación de salud o económica, pero no hubo debate político, fue todo a media máquina con visita a distintos lugares, no hubo algo realmente de informarle a la comunidad ni de proyectos ni de nada por el estilo. Se defendía, por un lado, el oficialismo del Frente Cambia Jujuy defendía y inclusive en los hombros del gobernador de la provincia descansó el peso de la campaña porque defendían su gestión. El caballito de batalla era la gestión. Entonces no hubo una campaña para poner en conocimiento del ciudadano jujeño cuáles eran las posturas legislativas, porque estamos hablando de legislativa, no de que se elegía un ejecutivo. Entonces, bueno, el frío intenso, el temor del jujeño en cierta medida al tema del COVID, ha incidido para que únicamente el 65% del padrón general haya asistido a sufragar. En ese contexto, aplicando lo que dice la ley electoral de la provincia, que es la única provincia que lo tiene de esa forma, un piso tan alto, se aplica el 5% del padrón general como piso para poder entrar a discutir alguna banca, ya sea en un consejo deliberante del municipio o en la legislatura provincial, sumado a que tampoco se aplica, no hay nada que así lo diga, que debería haber, como en otras provincias, Salta, por ejemplo, sin irnos más lejos, que tienen un diputado por cada departamento. Acá no, acá yo pongo, de los 24 que se renovaban, pongo 20 de la capital. O sea, esto es totalmente arbitrario. Entonces, esa falta de participación también lleva a que no haya tantas voces para hacer conocer en el recinto legislativo la necesidad real de los jujeños, y se aplica lo que es el peso de la fuerza del centralismo. Nos quejamos del poder y que se decide en Buenos Aires, según provincias puede ir,
se decide todo en San Salvador de Jujuy sin tener demasiado en consideración lo que puede ocurrir en otras localidades del interior. Qué penoso, ¿no? Digo, porque es un retroceso en función a la participación de otras fuerzas. Las tradicionales, digo, han triunfado y siguen su vida en curso dentro de estos espacios, ¿no? Tan vitales a la hora del debate, de que cada proyecto también se pueda nutrir con más ideas y pueda sacarse lo mejor, ¿no? Y que, digo, ronde en beneficio para la comunidad en general, porque es dentro de las funciones que cumple un parlamentario, sea en el plano provincial o en tal caso en la ciudad de origen que representa, ¿no? Y lastimosamente digo, dentro del componente de Jujuy, las diferentes ciudades que no tengan su representante en las cámaras legislativas es nocivo para que, digo, se puedan visibilizar las cuestiones que se viven en lo particular en cada ciudad. Esto es totalmente así. Nosotros tenemos una superficie geográfica muy amplia que va desde La Quiaca, que es una provincia muy diversa, con zonas en el norte que tienen clima de altura, que tienen regiones semidesérticas, podríamos decir, donde hay una determinada tipo de economía. Después tenemos la zona de Yunga, que son selva, que tienen otro tipo de... Entonces, al no poder coincidir, entonces nosotros ahí estamos perdiendo el hecho de poner el foco en lo que es para toda la provincia y poder desarrollar lo que son las economías regionales dentro de la provincia, para que cada zona pueda tener un desarrollo adecuado y la inserción que debe tener. Por ejemplo, acá en San Salvador de Jujuy son 12 concejales. A partir del 10 de diciembre próximo, el oficialismo va a tener 7 concejales, o sea, tiene mayoría propia. Y los otros 5 son divididos entre lo que sería el PJ, el Partido Justicialista, que son 3, uno de la izquierda, dos de la izquierda y uno que es independiente. Entonces, la mayoría en el Consejo Deliberante Capitalino responde al oficialismo. Son 7, pueden tomar la mayoría de las decisiones ellos. Y esto genera de que no haya esa resonancia en una Cámara que tiene que legislar en cierta forma para beneficio de la ciudad y para que todos los vecinos de la capital puedan tener acceso de igual manera a los servicios, a tener las calles adecuadamente pavimentadas. Esto, una urbanización que se pueda debatir dentro del Consejo, bueno, va a ser mayoría, y en la Cámara Provincial va a pasar lo mismo.